Hola a todos, lo que vamos a tratar en este nuevo video es, que ofrece mi canal, es el Instituto de la Revocatoria del Mandato, o RECAL, conocido en el derecho anglosajón. La revocatoria del mandato la vamos a tratar a nivel local, provincial y a nivel nacional, a nivel presidencial. La revocatoria del mandato no es otra cosa que la facultad y el poder que tienen los ciudadanos de revocar el mandato antes que termine el mismo a aquellos servidores públicos que fueron elegidos por el voto popular. Tiene su origen en las Atenas de Grecia y a lo largo de la historia se ha ido imponiendo en todas las constituciones modernas. En América Latina tiene sus inicios en la década del 80 como un mecanismo de participación y control ciudadano debido a la crisis política, social, institucional que se veía en toda Latinoamérica. Nosotros no hemos sido ajenos a ello, tenemos el ejemplo de lo que ocurrió en el 2001. Entonces, este remedio, esta revocatoria del mandato ha sido implementada por los funcionarios, por los gobernantes, para tratar de acercar la diferencia exponenciales que había entre el pueblo y los gobernantes. Entonces instituyeron este remedio que es la revocatoria del mandato o RECAL en el sistema anglosajón. Yo considero que es de suma importancia que debe tratarse ahora en el Congreso de la República, que está tratando en sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero el DNU presidencial 70/23 y también está tratando la ley ómnibus denominada Ley de Base y Punto de Partida para la Libertad de la Argentina. Yo considero que la revocatoria del mandato presidencial es realmente señalar el punto de partida para la libertad de la Argentina, porque va a estar incorporado a la Constitución y va a servir, obviamente, y se va a aplicar no solo en este periodo presidencial, y obviamente se va a aplicar en el resto de la vida democrática de la Argentina. Quizá también se puede establecer que no puede aplicarse en este periodo. Bueno, eso lo dirán los legisladores, en los constituyentes. En realidad, la idea es que yo considero, a mi modesto juicio, que este instituto es de suma importancia para fortalecer la democracia en la República Argentina. Ahora bien, esta revocatoria del mandato ha sido utilizada, si bien no se utilizó en la República Argentina, se incorporó a nivel nacional, se incorporó en la Constitución del Chaco de 1957, en la Constitución del Chubut de 1994, en la Constitución de Córdoba de 1993 y 1987, en la Constitución de Corrientes de 1960, en la Constitución de La Rioja de 1986, en la de Río Negro de 1988, en la Santiago del Estero y Tierra del Fuego de 1991, a nivel gobernador. Lo estoy leyendo obviamente para no olvidarme. Y también se ha aplicado a nivel municipal en la Constitución de Entre Ríos de 1933, en Neuquén en 1957, en Misiones en 1958, en San Juan en 1986, en San Luis en 1987 y lo ha incorporado desde 1996 Cava a través de la Ley 357. También este instituto de la revocatoria del mandato se ha implementado en el orden internacional, en nuestros países vecinos de Latinoamérica. Se ha aplicado en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en México. En México se incorporó en el 2019, perdón. También se ha incorporado en Canadá en 1995, en la provincia de Columbia Británica, en Estados Unidos en 18 estados de la Unión. A manera de ejemplo menciono Seattle y Dakota del Norte, y California en el 2022. En California, es reciente el llamado a referéndum a través de la revocatoria
del mandato del gobernador de California, porque el pueblo californiano no estaba de acuerdo cómo trató el gobernador la pandemia, también debido al alto índice de inflación, a la gran inseguridad y al tema de migrantes. Todos esos temas fueron la causa del pedido de revocatoria del mandato del gobernador de California en el 2022. También la Constitución de Suiza lo incorpora en 6 cantones, también a nivel local lo incorpora la Constitución de Colombia, de Costa Rica, de Cuba, de Panamá y de Perú. Ahora bien, por eso considero que es de suma importancia que al menos se trate en el Congreso de la República Argentina. Ahora bien, la Constitución Argentina de 1853 ha incorporado como forma de gobierno el sistema republicano, representativo y federal. El pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Ahora bien, en derecho político hay 2 fases, hay una fase agonal y una fase arquitectónica. En la fase agonal es antes de que, es en el periodo preeleccionario, durante la campaña, donde hay debates presidenciales, de vicepresidente. Diría Maquiavelo, en esta parte todos los medios son válidos para llegar al poder, obviamente siempre y cuando no lesionen derechos de terceros y garantías constitucionales. Es directamente la lucha por el poder en la fase agonal. Y en la fase arquitectónica es una vez que se eligieron los candidatos, se fijan las pautas para continuar y para que se fijan las bases para la vida democrática, para tratar de solucionar los inconvenientes del ciudadano, que para eso es la política y la democracia. El gobierno no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, y el objetivo y el fin último es lograr el bienestar de la gente. Eso es la democracia, ¿verdad? Ahora bien, yo me pregunto por qué motivo no lo trata en la Constitución Nacional, y ahora en este decreto de necesidad de urgencia que toca innumerables temas, archiconocido por todos ahora, el 70/23 y la ley ómnibus, cómo no trata este tema de suma importancia para la democracia argentina. Entonces me vienen a mi memoria las palabras del poeta Almafuerte cuando dice: esta vida mendaz es un estrado, donde todo es tólido e infingido, donde cada anfitrión guarda escondido su verdadero ser tras el tocado. Y bueno, y no sabemos cuál es el tocado que hay detrás de cada representante, de cada diputado, de cada senador, porque no tratan este tema. Yo considero que es de suma importancia porque es un mecanismo de control y participación ciudadana, fundamental para la vida democrática de la Argentina y de todos los países, obviamente. Como decía, en los años 80 se ha utilizado en las constituciones de Latinoamérica incorporar este instituto, debido a la crisis institucional que se vivía, la alta inflación, desocupación, la pérdida del valor de la moneda, protestas en las calles, y había un descrédito de la clase política, un descrédito de los partidos políticos, un gran abismo, una gran distancia entre el ciudadano y los gobernantes. Entonces son los propios gobernantes quienes instituyen este instituto y lo traen de la Grecia de Atenas, de Atenas de Grecia, a este instituto de la revocatoria del mandato. Y luego se fue aplicado y se instituyó en todas las constituciones y en los países de Latinoamérica y del mundo que he mencionado. Por eso la revocatoria del mandato es un mecanismo de la democracia directa, que dota al ciudadano de mayor participación y de mayor control, donde el ciudadano ahora exige que le rinda cuenta al gobernante. Ya ahora no le da más un cheque en blanco al gobernante, el ciudadano, cuando emite su voto, y no debe esperar 4 años en Argentina o 6 años como en México para que termine el mandato, para exigirle que rinda cuentas si este funcionario ha gobernado a espaldas del pueblo, en contra de la Constitución, en forma arbitraria. Este mecanismo de democracia directa
dota al pueblo de soberanía y de control y lo dota para que pueda, le da el imperio para que pueda exigirle que rindan cuentas su gobernante. Entonces diría Taboada en el 2005 o Juan Liz en 1988 que este instituto de la revocatoria del mandato tiene dos mecanismos que actúan como un binomio, un mecanismo disuasivo y un mecanismo resolutivo. Un mecanismo disuasivo porque está primero en la conducta, en la actitud de los presidentes de la República, y saben y conocen de la existencia de este instituto. Entonces, en su actuar, en su obrar, en sus normas, en cómo se maneja, en cómo gobiernan, tienen en cuenta este instituto, que van a tener que rendir cuenta y que pueden ser separados del cargo antes de dejar su mandato. Entonces es un mecanismo disuasivo para que actúen conforme a derecho y no a espalda del pueblo. Y como un mecanismo resolutivo es como un remedio, como una herramienta para solucionar crisis. Todos sabemos lo que ha ocurrido en Latinoamérica, en nuestro país en el 2001, donde debido a la grave crisis institucional, a la crisis de participación, al descrédito de la clase política, producido por alto índice de inflación, por pérdida de la moneda, por inseguridad reinante, por grado de corrupción tremenda en los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, que fueron causas públicas notorias no solo en Argentina sino en toda Latinoamérica, con la aparición de outsiders, cuando el voto ya fluctúa, que el voto la gente no se lo entrega a nadie, ¿verdad? Y hay un número de electorado que fluctúan de un lado para otro como un péndulo. Entonces eso lleva al descrédito y a la aparición de outsiders en la política. Entonces este mecanismo resolutivo, este remedio que puede ser utilizado, la revocatoria del mandato, es para que la democracia no se convierta en una autocracia o en un totalitarismo. Entonces, en definitiva, dotar al pueblo de este instituto es que le da una herramienta de participación y control ciudadano y de exigir cuenta a los gobernantes. Entonces, a mi juicio, es de suma importancia que debe tratarse. Yo creo y estoy convencido que la revocatoria del mandato va a servir obviamente para las generaciones futuras, donde va a permitir darle mayor fuerza y mayor ciudadanía a nuestra Constitución. Y a mi juicio, esta revocatoria del mandato va a actuar y sería para los gobernantes inescrupulosos que gobiernan a espaldas del pueblo como la kriptonita. Entonces, sin lugar a duda, debe ser tratado e incorporado a nuestra Constitución Nacional, o al menos debe ser materia de debate en el Congreso, en los medios masivos de comunicación, en las redes sociales, porque es un instituto que fortalece la democracia. Y ayuda, como yo siempre digo, y que esto lo debemos hacer cada día nosotros, los ciudadanos, defender nuestra Constitución y nuestra vida democrática y republicana. Y termino con la frase que dice: hay muchas cosas que hacer por la República, hay que luchar, y esta es la manera de hacerlo.